Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre el mejor aceite para freír y cuántas veces se puede reutilizar, pero hablo también de la Air Fryer o la freidora de aire. Me preguntan después si el ejercicio puede reducir los resfriados y vemos si conviene hacer ejercicio cuando tienes un resfriado o alguna infección. Me consultan después sobre algunos péptidos que se están popularizando para recuperarse de lesiones, como el BPC 157 y el TB 500, y explicaré un poquito más qué son estos péptidos y qué evidencia tienen. Y la última pregunta es sobre el síndrome premenstrual. Explico por qué se produce y detallo algunos suplementos que podrían ayudar y termino con una reflexión sobre hacer versus enseñar. Antes de pasar las preguntas, dos mensajes rápidos. El primero es sobre mis lácteos favoritos, Cantero de Letour, que conocía hace tiempo, siempre me habían parecido muy buenos, pero no conocía la historia que había detrás y es muy inspiradora y además han hecho un gran trabajo apoyando la zona rural de Letour tras la tragedia de la Dana de octubre. Se especializan en lácteos de cabra y oveja, sobre todo en fermentados como yogur y kéfir, y varios estudios indican que son más recomendables, más beneficiosos para la salud que los clásicos de vaca, como expliqué en un vídeo reciente. Los puedes encontrar en muchos supermercados o también hacen envíos a domicilio desde su web, elcanterodeletour.com. Repito, elcanterodeletour.com, y con el código FR10 tendrás un descuento del 10% en todas las compras. Y la segunda novedad es que Coffee Café ha incorporado una colección de chocolates de alta calidad y esta combinación café de especialidad más buen chocolate es muy buena tanto para el cuerpo como para la mente. Por ejemplo, tengo un vídeo en mi canal de YouTube donde explico cómo los flavonoides del cacao pueden reducir la presión arterial, mejorar la oxigenación del cerebro, reducir la inflamación, y su consumo frecuente, por ejemplo en forma de chocolate de calidad muy negro, idealmente 80% o más, ha demostrado múltiples beneficios para la salud. La dosis ideal diaria, según los estudios, sería 2-3 tazas de café al día y 20-30 gramos de chocolate negro. Podéis ver todo en coffeecafe.com, deletreo koficafe.com, y tendréis también descuento con el código FR10. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el programa, Marcos Vázquez, tanto de nutrición, entrenamiento y últimamente inteligencia artificial. A todo ello me he ido apuntando en estos años. Mi pregunta va sobre el tema de la fritura en el aceite de oliva. Hay artículos que dicen que no pasa nada por freír unas cuantas veces con el mismo aceite de oliva, otros que no es nada saludable. Entonces, me gustaría que nos aclararas esta cuestión con más precisión, con más ciencia y menos apetencias, porque está claro que cuando consulto webs de productores de aceite de oliva, todos son maravillas, y también veo opiniones en contrario en cuanto a consejeros de salud. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Es bastante común, pero voy a responder de manera más general porque me preguntan con frecuencia cuál es el mejor aceite para freír o para cocinar en general, así que responderé primero eso y veremos al final cuántas veces sería recomendable reutilizar como máximo el aceite. Empezando por lo primero, hay dos criterios principales que debemos considerar para seleccionar el mejor aceite en la cocina. Primero, el punto de humo y segundo, la estabilidad oxidativa, que están relacionados pero son cosas distintas. El punto de humo, como indica su nombre, es la temperatura a la que el aceite comienza a humear y al calentar el aceite muy por encima de ese punto, pues empieza a descomponerse y esto genera compuestos potencialmente tóxicos. El punto de humo varía según el tipo de aceite, su grado de refinamiento y su contenido en impurezas. Y respecto al punto 2, la estabilidad oxidativa se refiere a la capacidad del aceite para resistir la oxidación. Un aceite con buena estabilidad oxidativa tarda más en volverse rancio y mantiene mejor sus propiedades nutricionales y también su sabor. Y esta estabilidad depende principalmente del tipo de ácidos grasos que contiene y de la presencia de antioxidantes naturales. Tradicionalmente se usaba sobre todo el primer criterio, el punto de humo, pero veremos que es en realidad mucho más importante el segundo, esa estabilidad oxidativa. Por ejemplo, en estudios donde se exponen distintos aceites a temperaturas altas de más de 240 grados durante horas, se comprueba que el punto de humo no predice bien la cantidad de compuestos problemáticos que se producen, como aldehídos o acroleína, que pueden perjudicar la salud. O, por ejemplo, los aceites refinados tienen un punto de humo mayor, ya que al tener menos compuestos, entre comillas, quemables, aguantan más, pero eso no implica que sean mejores para la salud.
Sin ir más lejos, el aceite de oliva virgen extra tiene un punto de humo de unos 160 grados, pero en el aceite de oliva refinado sube a más de 220 grados, que es similar al del aceite de girasol refinado, o si hablamos de grasas, la mantequilla tiene un punto de humo bajo, de unos 150 170 grados, pero el ghee, que tiene menos sólidos lácteos, tiene un punto de humo mayor, de más de 230 grados. El aceite de maíz sin refinar tiene un punto de humo similar al del aceite de coco, de unos 180 grados, pero también sube en ambos casos si es aceite refinado. Y el ganador en este criterio sería el aceite de aguacate, que tiene un punto de humo superior a 270 grados. Pero como decía antes, más importante que el punto de humo es la estabilidad oxidativa, que depende de los tipos de ácidos grasos que forman el aceite y de la cantidad de antioxidantes que contiene, como vitamina E y distintos polifenoles. En este sentido, los ácidos grasos saturados y monoinsaturados son más estables y los poliinsaturados más inestables. Y analizando por tipos de ácidos grasos, ganaría el aceite de coco, que tiene un 90% de ácidos grasos saturados, y también el aceite de oliva, que tiene un 14-15% de ácidos grasos saturados y un 75% de ácidos grasos monoinsaturados, que son también bastante estables. Y por el contrario, serían más fácilmente oxidables aceites altos en ácidos grasos poliinsaturados, como el aceite de girasol, el aceite de lino, de soja, de canola o de maíz. Estos aceites se pueden usar en frío sin problemas, pero no son buenos para cocinar. Hay excepciones. Por ejemplo, desde hace un tiempo se vende aceite de girasol alto oleico, con mayor proporción de ácidos grasos monoinsaturados y bastante más barato que el aceite de oliva, que lo hace una opción mucho mejor en la cocina que el aceite de girasol tradicional. Pero como decía, además de esta composición de ácidos grasos, importa muchísimo la cantidad de antioxidantes que protegen contra el calor y en ese sentido el claro ganador es el aceite de oliva virgen extra. Este aceite contiene 20 veces más antioxidantes que el de canola o el de girasol y cientos de veces más que el de coco. Y si miramos grandes estudios observacionales, vemos también que las personas que consumen más aceite de oliva respecto a otros tipos de aceite tienen mejor salud y más longevidad, que es un tema en el que profundizo también en mi libro Vive Más. O por ejemplo, en una gran revisión reciente, el aceite de oliva mostró un mayor beneficio antioxidante, antiinflamatorio y cardioprotector que otros aceites. Y dentro de los aceites de oliva, el virgen o virgen extra se asocia con más beneficios que el normal, seguramente por aportar más polifenoles y antioxidantes. Respecto a cuántas veces se puede reutilizar el aceite al freír, pues va a depender de muchas cosas, de la temperatura usada, del tiempo, del tipo de aceite, pero si nos centramos en el mejor, en el aceite de oliva virgen, un estudio que también se publicó hace poco en España muestra que el contenido de esos polifenoles protectores disminuye un 40% al cocinar a 120 grados y un 75% al cocinar a 170 grados en comparación con los niveles antioxidantes en el aceite crudo. Y esta reducción es significativa, o sea, seguramente podamos reutilizar el aceite 2-3 veces y todavía tendremos cierta cantidad de esos polifenoles protectores, pero a partir de ahí es probable que se empiecen a formar más compuestos poco recomendables que aumentarán también si no se eliminan bien los residuos de los alimentos que se han freído. Entonces, en resumen, la recomendación sería usar aceite de oliva virgen y no reutilizarlo más de 2 o 3 veces. Y ya como reflexión final, lo ideal en realidad es comer menos alimentos fritos. Las frituras no solo tienen el problema de ingerir aceites oxidados, especialmente si se reutiliza muchas veces el aceite, sino que aumentas además la carga calórica de los alimentos. Y estas dos cosas explicarían por qué vemos más mortalidad entre las personas que consumen más frituras en general. Y por eso recomiendo el uso de la air fryer o las freidoras de aire, que son capaces de lograr una textura similar a las frituras en muchos casos, pero mucho más saludable porque funciona realmente como un horno de convección. Requiere mucho menos aceite y no genera los compuestos problemáticos que he comentado antes. Y en nuestro programa Momentum tenemos bastantes recetas para aprovechar los beneficios de estas freidoras de aire y muchas personas han comentado que, por ejemplo, las patatas con la air fryer, como recomendamos prepararlas, les sabe tan bien como las fritas, pero, como digo, son mucho más saludables y menos calóricas, así que es algo que os recomiendo también probar. Hola Marcos, antes de nada felicitarte por el trabajo que haces. Te sigo desde hace casi 10 años y gracias a ti he pasado de ser una persona completamente sedentaria a una persona muy activa que le da muchísima importancia a la salud, al deporte, al descanso, a la alimentación. Entonces, muchísimas gracias por todo el trabajo que haces. Aquí mis preguntas. Bueno, recientemente he estado enferma, un resfriado o gripe, no sé, tuve fiebre, pero la cuestión es que me duró cuestión de 1 día y medio, 2 días, y me he dado cuenta que desde hace relativamente, desde que hago deporte de forma más consistente, los resfriados me duran eso, un par de días,
y luego estoy como nueva. Entonces me preguntaba si esto tiene una relación directa con la mejora del sistema inmune gracias a la actividad física. Eso por una parte. Y luego mi segunda pregunta, normalmente yo nunca tengo fiebre, por lo menos no como adulta, y esta vez sí que he tenido bastante fiebre, o sea, he tenido 38 grados, que dirás, no es mucho, pero es que mi temperatura normal de base es unos 35,2, 35,3 grados. Entonces, me gustaría saber si una temperatura tan baja es normal, porque en internet lo que pone es que es un síntoma de hipotermia. Entonces yo me siento perfectamente bien, pero claro, viendo estas informaciones, pues también me da un poco la curiosidad de saber qué margen de temperatura es normal en el cuerpo humano. Bueno, muchas gracias. Gracias por las preguntas y felicidades por ese cambio que has logrado en tu vida. Que sigas así. Decías primero que ahora que te cuidas más, que haces más ejercicio, pues que tienes menos resfriados y que además se te pasan antes, y preguntaba si podían tener algo que ver con la actividad física, y la respuesta es que seguramente sí. Esto que llamamos resfriados son en realidad infecciones virales, ¿no? El nombre de resfriado viene de que se atribuían al frío, o se pensaba que si los niños iban descalzos se resfriarían más. Hoy sabemos que no es así, ¿vale? Que los virus no entran por los pies, pero es verdad que es más común resfriarnos cuando hace frío, en parte porque pasamos más tiempo en espacios interiores y es más probable el contagio, en parte porque el frío constante, la falta de sol, pues puede reducir nuestras defensas, y también porque el frío se ha visto que afecta la mucosa nasal y hace que esta mucosa nos proteja peor contra los patógenos. Entonces no cogemos resfriados directamente por el frío, pero sí vemos que hay una relación indirecta. Y volviendo a tu primera pregunta, sabemos que el ejercicio mejora la regulación del sistema inmunitario y por tanto nos va a defender mejor contra las infecciones en general y contra este tipo de infecciones en particular. Por ejemplo, la IgA o inmunoglobulina A es uno de los 5 tipos principales de anticuerpos, ¿no?, que está presente en las mucosas, en la saliva, y por eso se considera una primera línea de defensa contra los virus respiratorios. Y se ha visto que las personas que hacen ejercicio tienen niveles más elevados de esta inmunoglobulina. Varios estudios observacionales indican también que las personas que hacen actividad física moderada tienen menos resfriados y sobre todo que se recuperan antes que las personas sedentarias. Y por complementar la respuesta voy a leer un fragmento de un artículo que publiqué hace unos años durante la pandemia y decía lo siguiente. Las personas activas tienen menos riesgo de enfermar por cualquier causa, incluyendo COVID y otras enfermedades infecciosas. Los pacientes de COVID con baja actividad física tienen más del doble de riesgo de hospitalización y muerte que los activos. Y no es casualidad que la mortalidad del COVID se dispare con la edad. El envejecimiento afecta a todo nuestro cuerpo y el sistema inmunitario no está exento. Sin embargo, investigaciones recientes indican que esta degradación tiene más que ver con la inactividad que con la edad. Un estudio, por ejemplo, evaluó la función inmunitaria de 125 ciclistas amateur de entre 55 y 79 años. La comparó después con la de un grupo sedentario de la misma edad y con un grupo de jóvenes entre 20 y 36 años. Aunque la edad se deja notar, muchas funciones del sistema inmunitario en los deportistas mayores se parecían más a las de las personas jóvenes. Sus timos, por ejemplo, producían casi la misma cantidad de células T que en el caso de los jóvenes. Las personas mayores que se mantienen activas tienen sistemas inmunitarios más parecidos a los de personas jóvenes. Estudios similares demuestran que las personas mayores que se mantienen activas están mejor protegidas contra infecciones y unas pocas semanas de entrenamiento son suficientes para ver mejoras en el sistema inmunitario. Y no son necesarios grandes esfuerzos. Un estudio de intervención dividió a 115 mujeres con sobrepeso y menopausia en 2 grupos. Un grupo hizo solo estiramientos y el otro actividad física moderada 5 veces a la semana. Y el grupo activo sufrió 1/3 de resfriados que el que solo estiraba. Y en ese artículo respondía a otra duda común, que es si al resfriarnos o al contraer una infección como COVID en aquel momento, pues debíamos descansar o hacer algo de actividad física, y esto es lo que escribía. No tenemos buenos estudios en humanos para saber si durante una infección debemos reposar o mantenernos activos, pero quizá podamos aprender algo de los ratones. En un estudio, por ejemplo, infectaron a ratones con el virus de la gripe y los dividieron después en 3 grupos. Un grupo hizo ejercicio moderado, otro hizo ejercicio extenuante y el último grupo no hizo ejercicio, era el grupo de control sedentario. Como muestra la gráfica que incluyo en el artículo, los ratones que realizaron ejercicio moderado tuvieron una supervivencia muy superior a los sedentarios, 82% versus 43%. Por su lado, los que fueron obligados a realizar ejercicio prolongado sufrieron mayor mortalidad. La conclusión parece ser que debemos mantener la actividad física en la medida que permitan los síntomas, pero sin forzar.
Las guerras son caras y el sistema inmunitario requiere mucha energía para defendernos de invasores. El malestar que produce la activación inmune es precisamente una estrategia para que no derrochemos demasiada energía en otras actividades. Es decir, que cuando tenemos una infección parece recomendable hacer algo de actividad física, pero más bien suave y en la medida que los síntomas lo permitan. Y sobre tu segunda pregunta, la temperatura, pues, por un lado sabemos que la fiebre es buena. Bueno, más que buena, útil, ¿vale? Es una respuesta del cuerpo ante una infección porque nuestro sistema inmunitario funciona mejor con una temperatura algo más elevada y esto reduciría, al elevar la temperatura se reduce la capacidad de replicación de los patógenos. Y por eso no es recomendable tomar nada para bajar la fiebre si hablamos de una elevación ligera. ¿Qué ocurre? Que si se mantiene mucho tiempo elevada esa temperatura, pues ese mecanismo de defensa puede terminar dañándonos. Es más, hay alguna hipótesis evolutiva que plantea que la fiebre tiene un doble propósito, ¿no? Primero, intentar salvarnos, ¿no? Gracias a ese mejor funcionamiento del sistema inmunitario, pero si ve que no nos puede salvar, pues nos terminaría matando para evitar que contagiemos al resto de la tribu, ¿vale? De nuevo, es solo una hipótesis, pero me parece interesante. Concretando más sobre tu pregunta, si es verdad que sueles estar en 35,2 o 35,3 grados, es extraño, ¿vale? En general la temperatura normal está entre 36,5, 37,5, un poquito menos, y depende también del momento del día. O sea, puede haber más de 1 grado de diferencia entre la madrugada, que es cuando tenemos una temperatura más baja, y principios mediados de la tarde, que es cuando está más alta. Y también puede haber errores de medición. Por ejemplo, en la axila suele salir más baja que en la boca, entonces te diría que pruebes a medirla por la tarde, en la boca, varios días, y compruebes si realmente la tienes tan baja, que seguramente no, ¿vale? Seguramente no. Pero como todos, si hiciéramos una gráfica con todas las temperaturas de todo el mundo, pues tendríamos una campana de Gauss, una distribución normal, donde el 90-95% de la gente sana estaría en ese rango que decía, ¿no? De 36,5 a 37,5, pero vamos a encontrar en los extremos a personas con temperaturas más bajas y más altas sin que eso implique un problema. Entonces, si te encuentras bien, seguramente no sea un problema en tu caso, pero bueno, le haría seguimiento y no está de más que lo consultes también con tu médico a ver qué opina. Buenas tardes, Marcos. Quería preguntarte sobre los BPC 157, que son unos péptidos que, según he leído, tienen beneficios sobre todo el tema tendinoso y de dolor articular. A ver, ¿tú qué opinas? Gracias por tu espacio y buen trabajo. Gracias por la pregunta. Creo que nunca había profundizado en el uso de estos péptidos y en los últimos meses me han llegado bastantes consultas similares, tanto sobre el BPC 157 como el TB500. Y antes de profundizar en estos, vamos a explicar un poco más qué es esto de los péptidos y por qué todo este revuelo. De manera sencilla, los péptidos son básicamente secuencias de aminoácidos que al unirse entre sí forman las proteínas, que son ya moléculas más grandes. Los péptidos más sencillos serían los dipéptidos, formados por 2 aminoácidos. Después hay tripéptidos, formados por 3 aminoácidos. Por ejemplo, el glutatión, nuestro antioxidante maestro, es un tripéptido formado por glutamato, cisteína y glicina. Y hay péptidos de hasta 50 aminoácidos, porque a partir de ahí ya se suele hablar de proteínas más que péptidos. Y estos péptidos pueden tener un papel estructural como proteínas que son y formar parte de nuestros tejidos, pero pueden también actuar como moléculas señalizadoras, activando o inhibiendo ciertos procesos en el cuerpo. Y muchas veces pueden hacer ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, los péptidos de colágeno pueden formar parte de nuestras estructuras, de la piel, de los tendones, etc., pero se ha visto que su presencia actúa también como señalizador para la síntesis propia de nuevo colágeno. Se están investigando también péptidos en el ámbito de la cosmética, ya que por su pequeño tamaño estos péptidos pueden cruzar la barrera de la piel, y en mi libro Vive Más hablo, por ejemplo, de los inhibidores de neurotransmisores que reducen la contracción de algunos pequeños músculos de la cara y producirían un efecto similar a las inyecciones de Botox, pero sin agujas, aunque evidentemente el efecto es mucho más pequeño. Se están estudiando también los llamados neuropéptidos que podrían tener efectos beneficiosos a nivel cerebral, mejorando la concentración, reduciendo la ansiedad, etc. Y en el mundo deportivo y de la medicina regenerativa se está hablando mucho de péptidos como el BPC 157 y el TB500. El BPC 157 es un péptido de 15 aminoácidos derivado de una proteína del estómago y se está investigando por sus potenciales efectos terapéuticos en la curación de tejidos y de órganos. Y lograría esto por varias vías, como la angiogénesis, es decir, formando nuevos vasos sanguíneos que llevarían más nutrientes y más oxígeno a las zonas dañadas, y esto llevaría también a la formación de colágeno y otros tejidos.
y tiene ya unos cuantos estudios en modelos animales que indican que podría acelerar la cicatrización de heridas, incluyendo lesiones musculares, sobre todo tendinosas y también nerviosas. Parece tener también efectos neuroprotectores y algunos estudios ven mejor recuperación tras lesiones cerebrales en ratones. Los beneficios se obtienen sobre todo al inyectar este compuesto en los animales, pero parece que tiene efecto también tomado de manera oral. Y es algo prometedor que muchas personas están usando ya y algunas afirman haber tenido muy buenos resultados, pero el problema principal es que no tenemos todavía estudios buenos en humanos. Y hay muchos casos en los que cosas que funcionan bien en modelos animales no funcionan nada bien después en humanos, o funcionan bien pero tienen después efectos secundarios que no se observaron en los estudios en ratones. Y sí ha habido reportes de efectos secundarios con estos péptidos, ¿no? Desde reacciones alérgicas leves, retención de líquidos. Parecen bastante seguros en general, pero falta todavía investigación. Y algo similar ocurre con el TB500, que es una versión sintética de una molécula producida por el timo y es un péptido que se usa más en la regeneración muscular para acelerar la recuperación porque facilita la proliferación celular. Y se han visto buenos resultados en modelos animales, pero de nuevo sin evidencia todavía sólida en humanos. Y como decía antes, a menudo se usa junto con el BPC 157, ya que este se enfoca más en la parte vascular, ¿no?, de angiogénesis, y el TB500 en la regeneración tisular. Pero advierto de nuevo que no hay evidencia sólida en humanos y además por esta falta de evidencia no son compuestos regulados y eso también es un problema porque hay bastante riesgo de contaminación o de que no estés comprando lo que crees que estás comprando y esto añade un peligro adicional a su uso. Y finalmente tendrías que encontrar a alguien que sepa ajustar la dosis a lo que necesitas, empezando generalmente con una dosis menor para validar tolerancia y aumentarla después, ¿no?, gradualmente. Y normalmente se toman a diario, lo cual es bastante pesado, sobre todo en el caso de las inyecciones. En resumen, creo que en los próximos años habrá avances importantes en la investigación de estos péptidos y otros muchos similares con efectos seguramente positivos, pero a día de hoy el ratio beneficio-riesgo no es bueno y recomiendo tener mucho cuidado con estos compuestos. Hola, buenos días, Marcos, ¿qué tal? Primero que todo, muchísimas gracias por todo lo que compartes, por tu generosidad. A mí me has cambiado la vida y estoy segura que a muchas personas también. Así que muchas gracias por tu labor. Mi pregunta está relacionada con el síndrome premenstrual. Yo concretamente pues tengo un síndrome premenstrual terrible. Bueno, aparte de dolor, hinchazón, no puedo dormir, pues síntomas de depresión, irritabilidad. Bueno, ¿para qué contarte toda la lista? Yo llevo una dieta súper saludable, no como nada de prácticamente azúcar, entreno. Creo que estoy en los niveles correctos de carbohidratos, proteínas, grasa diaria. Creo que lo hago todo bien, me pongo a la luz solar, etcétera, etcétera. Mejoran un poco, pero no terminan de irse o de por lo menos que mi calidad de vida no empeore tantísimo en ese periodo. Entonces mi pregunta es si hay algún suplemento, si la medicación puede ayudar puntualmente en la fase lútera, porque la verdad es que no encuentro fuentes fiables sobre este tema. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias por la pregunta y por tus palabras y siento que lo pases tan mal con ese síndrome premenstrual, que no deja de ser un cajón desastre donde se meten todos esos síntomas físicos y psicológicos que se producen en muchas mujeres los días previos a la menstruación, ¿no? O digamos que es normal tener algunos de esos síntomas, pero lo llamamos ya síndrome premenstrual cuando impacta de manera clara la calidad de vida de la mujer, como es tu caso. Y según los estudios afecta entre el 10 y el 30% de las mujeres y creo que el rango es tan amplio porque depende dónde se ponga el punto de corte para considerarlo síndrome premenstrual o no, porque como decía es un poco subjetivo, o sea, muchas mujeres tienen síntomas molestos pero que no llegan a restar calidad de vida y no entrarían técnicamente en la definición, pero más allá de eso se trata de aliviar los síntomas independientemente de cómo de molestos sean. Sobre las causas, no está del todo claro por qué ocurre, pero sabemos que muchos tejidos de la mujer tienen receptores para las distintas hormonas sexuales y la caída brusca de estrógenos y sobre todo progesterona esos días pues es seguramente uno de los principales factores que influyen, tanto a nivel fisiológico como psicológico. Estas hormonas afectan también neurotransmisores como la serotonina y el GABA y por tanto es lógico que puedan crear también trastornos o cambios a nivel psicológico.
¿Sobre qué podemos hacer? Pues en primer lugar, como siempre, están las mejoras en estilo de vida. Sabemos que el ejercicio moderado, que comer bien, que descansar, que técnicas de meditación o relajación ayudan a lidiar con estos síntomas, pero como es tu caso, el alivio puede no ser suficiente y aquí entraría en juego algunos de los suplementos que podrías probar y que voy a comentar. En primer lugar, te recomendaría sin duda el Vitex Agnus Castus, que es un suplemento natural, es una planta, es útil sobre todo cuando hay un desequilibrio en el balance estrógenos-progesterona o una especial sensibilidad a las variaciones bruscas de estas hormonas, porque no siempre hay diferencias o generalmente no hay diferencias en los niveles de estas hormonas entre mujeres que sufren este síndrome y las que no, pero unas parecen mucho más sensibles que otras a estos cambios y sin duda aquí hay un componente genético. Pero en cualquier caso, el Vitex Agnus Castus cuenta con bastantes estudios que demuestran beneficios para reducir muchos de los síntomas del síndrome premenstrual y no solo para esto, también parece útil para síndrome de ovarios poliquísticos, para algunos síntomas también de la menopausia, pero bueno, diría que donde más evidencia tiene es justamente en el síndrome premenstrual. También hay algunos estudios positivos con el aceite de onagra y Paleobull tiene ahora lanzado hace poco un suplemento de aceite de onagra y vitamina E que podrías probar también, pero priorizaría el Vitex Agnus Castus que tiene más evidencia a día de hoy. El azafrán cuenta también con bastante respaldo en dosis de 30 miligramos al día, sobre todo para efectos más psicológicos como esa leve depresión que muchas veces acompaña pues este síndrome. También se han visto niveles más altos de proteína C reactiva en mujeres con síndrome premenstrual, lo que podría indicar que hay también un componente inflamatorio y algunos estudios muestran beneficios con fármacos antiinflamatorios o también con suplementos de cúrcuma. Se escucha hablar también de calcio, de magnesio, de vitamina B6, de zinc, de vitamina D, de omega 3 para la inflamación y en todos los casos la evidencia es bastante escasa, pero existe. Algunos estudios se han visto algunos beneficios, ¿no? Podrías quizás mirarte los niveles de vitamina D e intentar suplementar, o sea, si los tienes bajos, por debajo de 30 nanogramos por decilitro, podrías plantearte suplementar con 2.000, 4.000 unidades internacionales al día. Podrías probar con magnesio, también quizás con 400, 500 miligramos de calcio al día, que un estudio al menos demostró reducir los síntomas. Podrías probar algo así un par de meses y si no mejoras, pues podrías añadir omega 3 y un suplemento de magnesio y vitamina B6 otro mes y vas anotando la intensidad de los síntomas y según eso pues vas ajustando. Pero como decía, por aclarar, empezaría probando Vitex Agnus Castus y aceite de onagra quizás y después podrías ir incorporando otros suplementos y vas probando cómo te funciona. Y me he centrado más en la parte fisiológica pura, pero sabemos que el síndrome premenstrual, al menos en su dimensión de dolor, tiene también un fuerte componente psicológico. He hablado muchas veces del dolor, le he dedicado también el último episodio de la Ciudadela Interior y sabemos que este síndrome puede generar ansiedad anticipatoria o expectativas negativas sobre la menstruación que elevan a su vez el dolor, ¿no? Y por eso las terapias cognitivo-conductuales podrían ayudar aquí, igual que ayudan con las migrañas o con dolores crónicos en general. Probaría estas estrategias y si no mejoras en 5 o 6 meses, pues están también las vías farmacológicas, que no voy a entrar aquí porque tampoco es mi especialidad, pero bueno, que sepas que hay más opciones, pero empezaría experimentando con estas ideas que te proponía antes y ojalá te ayuden. Y hasta aquí el episodio de hoy, pero antes de despedirme voy a leer una reflexión que hice en una newsletter reciente que tuvo buena acogida, titulada Hacer versus enseñar. Os recuerdo que os podéis apuntar gratis en fitnessrevolucionario.com/lista y en este caso empezaba con esta cita. Quien puede, lo hace. Quien no, lo enseña. George Bernard Shaw. Este dicho, tan popular como injusto, sugiere que enseñar es un plan B, algo para los que no pudieron destacar en la práctica. Pero la realidad es más compleja. Hacer y enseñar son habilidades distintas, relacionadas, sí, pero no intercambiables. Saber hacer no es lo mismo que saber explicar. En el mundo del fitness esto se ve cada día. Influencers con cuerpos impresionantes pero nula capacidad pedagógica. No saben por qué hacen lo que hacen, no pueden explicarlo, ni entienden que lo que les funcionó a ellos quizá no les funcione a los demás. Muchos de ellos no enseñan un proceso, simplemente venden un resultado. No comparten el camino, solo muestran la meta. Asumimos que alguien que ha conseguido algo sabe mostrar cómo lograrlo, pero eso no siempre es cierto. Un gran físico puede ser fruto de una genética privilegiada, de años de entrenamiento ineficiente pero constante o incluso a ayudas farmacológicas. Y si tú sigues sus consejos esperando el mismo resultado, terminarás frustrado.
Enseñar es otro tipo de talento. El buen maestro no es necesariamente el más fuerte o el más rápido, es el que ha recorrido el camino con atención, ha cometido errores, ha aprendido de ellos y ha desarrollado la empatía para guiar a otros. Es quien recuerda lo que era no entender, quien no olvida lo difícil que fue aprender. En resumen, hacer bien algo no garantiza que puedas enseñarlo, y enseñar bien algo no requiere que seas el mejor haciéndolo. Respeta ambas habilidades y, por supuesto, algunas pocas personas destacan en ambas cosas, hacen bien y enseñan con claridad. Los mejores maestros son los que enseñan con sus buenos métodos a la vez que inspiran con sus buenos resultados. Y ahora sí me despido, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.